pensar cuál es su propia definición del éxito y perseguir la suya, no la que otros le han programado. Elegir una, decir, pues yo, para mí el éxito es que el éxito no es tanto una cuestión de tamaño, sino una cuestión de ritmo. Y esto es neurociencia práctica aplicada. ¿Por qué funciona así este mundo, ¿no? A lo mejor deberíamos empezar a ver el éxito desde otro punto de vista, desde otra mirada, ¿no? ¿En qué momento empiezas a detectar que hay algo que no encaja? ¿Cómo entendemos el éxito? Acabamos persiguiendo fantasmas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pasada! Pero ¡qué maravilla! ¡Qué preciosidad! Gracias a libros como el tuyo, probablemente hagamos pequeños pasos. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial. Estamos aquí en el podcast de Plataforma Editorial de nuevo y hoy vamos a hablar un poco de éxito, pero a lo mejor vamos a hablar del éxito de una manera que nunca lo hemos entendido, ¿no? Porque durante muchos años hemos asociado el éxito a resultados visibles, a reconocimiento, a llegar más lejos que otros, ¿no? Y sin embargo, cada vez es más frecuente ver personas que incluso habiendo alcanzado todo esto, no están bien, no se sienten del todo felices, ¿no? Pues de aquí partimos hoy, en el podcast de hoy, ¿no? De una idea que incluso podría incomodar, ¿no? Que quizá estamos persiguiendo un tipo de éxito que no funciona en realidad, ¿no? Y para hablar de ello, hoy nos acompaña Salvador López, mucho más conocido como Salva Rock, que es músico, conferenciante internacional y autor de un nuevo libro de Plataforma Editorial que se llama Microéxitos, la revolución de los pequeños logros. Gracias por enseñarnos el libro aquí en pantalla, Salvador. Pues sí, es el último libro publicado por Plataforma Editorial y con él como autor. Salva, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Te podemos llamar Salva, ¿no? Por supuesto, Directamente. sí. Salva, Salva Rock. Bueno, Sí. Salva, tú llevas muchos años trabajando con empresas y personas en contextos muy, muy exigentes. ¿En qué momento empiezas a detectar que hay algo que no encaja en cómo entendemos el éxito? Bueno, en realidad, desde siempre. No hay un momento exacto, sino que yo desde siempre. Yo soy un niño que cuando llego a este mundo, llego con un montón de preguntas y llego con una mirada muy inquisitiva, muy analítica, tratando de entender esto qué es, ¿no? Esta realidad, la gente, ¿qué hace la gente es feliz, la gente, ¿no? ¿Por qué toma estas decisiones? ¿Por qué funciona así este mundo, ¿no? Estudié economía y empresa porque quería entender el mundo, pero no me explicaron allí cómo funciona el mundo, ¿no? Y el mundo tiene mucho de emociones y tiene mucho de ambiciones y de sueños, pero que han sido programados desde fuera. Entonces, me doy cuenta de que hay muchas personas siguiendo programaciones sobre cosas que debe hacer en la vida, pero que ya a mi edad, ya estoy en el quinto piso, digamos, ¿no? En el quinto piso ya has visto muchas cosas, ya has visto muchas personas que incluso habiendo conseguido todas esas cosas que se supone que tenemos que conseguir, ¿no? Todas esas programaciones que nos han hecho creer que es lo que debemos soñar, esforzarnos por conseguir aquello y demás, lo consiguen, pero no son felices, ¿no? Y entonces llega un momento en la vida de muchas personas en que hacen un cambio, porque han conseguido todo aquello que se suponía que tenían que conseguir, pero no se sienten felices. Cuando hablo de estas programaciones hablo de, bueno, las programaciones, digamos, estándar son, estudia mucho, sácate una buena carrera, encuentra un buen trabajo, encuentra una buena pareja, ¿no? Cásate, ten hijos, compra un piso, ten un buen coche, y vete de vacaciones a Euro Disney y viaja por el mundo. Y todo eso está muy bien, pero hay muchas personas que hacen eso y no son felices. Entonces, bueno, estamos buscando un éxito que a lo mejor no es lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Y a nivel profesional, en el mundo de las empresas, todo el mundo anda buscando un éxito muy material, muy de resultados, de dinero, fama, celebridad, pero todo eso depende mucho de algo que toda la vida se ha dicho, el qué dirán, ¿no? Que básicamente hoy en día le decimos validación externa, que es cómo los otros me conceden a mí, me reconocen a mí si he sido una persona exitosa o no, si lo estoy siendo o no.
Y todo eso crea mucha angustia, mucha comparación con los demás y nos lleva a agujeros como la depresión y como buscar un sentido en la vida porque no lo encuentras con todas estas cosas que has hecho, ¿no? Así que bueno, todo empieza un poco por ahí, por un niño que llega a este mundo con muchas preguntas y va reconociendo estos patrones y estos funcionamientos y se va dando cuenta de estas cosas. Pero cuando tú o nosotros reconocemos a una persona que teóricamente ha llegado, ha alcanzado el éxito, en realidad, ¿qué es lo que te encuentras? Es decir, ¿cómo se extrapola esto a la realidad? ¿Cómo lo notamos? ¿Cómo lo detectamos Mm. que una persona en realidad no es feliz? Bueno, ellas mismas lo dicen, ¿no? Pero también ves personas que están totalmente obsesionadas con el dinero o con el poder o con la belleza física y en realidad todo eso son cosas que te conceden esa validación externa, ¿no? Ves a estas personas obsesionadas con su físico porque necesitan la validación externa para sentirse bien, ¿no? Ellos se miran al espejo y si no se ven como los demás aprueban y validan que deben verse, pues no se sienten felices. Entonces, acabamos persiguiendo fantasmas, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, estamos en un círculo muy vicioso, socialmente estimulado y programado, en el que ese éxito es muy material, está muy ligado a lo material, ¿no? A lo externo, a lo visible, lo envidiable, mm, lo medible, ¿no? Y si estamos midiendo toda nuestra vida desde aquí, desde este constructo cultural, como estás diciendo, Mm, ¿por qué seguimos insistiendo en ello si sabemos que mm. esto en realidad no nos hace feliz? Porque no parece que esto vaya a cambiar al corto plazo. Gracias a libros como el tuyo, probablemente hagamos pequeños pasos, Ojalá. pero ¿por qué seguimos insistiendo en esto? Mm. Bueno, porque es una tendencia, es una inercia social que nos lleva por ese camino, pero no de ahora. Esto no es del siglo XX ni del siglo XXI. Esto viene desde hace muchos siglos en la historia de la humanidad. Y esto es algo que explico en el libro, ¿no? El origen de nuestra concepción actual del éxito. El triunfo, la fama, la riqueza, el poder, todo esto viene desde los albores de la humanidad, donde el planteamiento siempre ha sido el mismo, ¿no? Mi éxito se basa en el fracaso de otro, ¿no? Hay un enemigo, hay que luchar, hay que matar o morir, hay que conquistar, ¿no? Entonces, claro, venimos de una historia humana no tan antigua, muy reciente, pero que desde la más remota antigüedad siempre se ha basado en esto. En el éxito mío significa en pisar a mis enemigos, aniquilarlos, quedarme con sus riquezas, porque al final, cuando dos naciones luchaban entre sí, se robaban las riquezas. O sea, no es solo vamos a matarlos para que dejen de molestar. No, no, vamos a matarlos y nos vamos a traer aquí sus riquezas, ellos como esclavos, sus animales, su oro, todo, ¿no? Sus joyas. Y siempre todo viene de ahí, ¿no? De esa manera de ver las cosas como, como una lucha, como algo que hay que conseguir con mucho esfuerzo. Venimos, digamos, envenenados históricamente y eso ha creado una inercia que dura hasta nuestros días de hoy. Entonces, todo lo que vivimos nos programa para eso. Todo lo que vemos en la tele son grandes noticias, grandes gestas, porque parece que solo lo grande es importante, ¿no? La comparación siempre que es odiosa, pero es el caldo de cultivo en el que crecemos como seres humanos, ¿no? Comparándonos siempre con los demás. Competimos con los demás, incluso en el mundo de los deportes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Para que veamos cómo estamos impregnados de esa programación de competir contra los demás, intentar ser mejores que los demás. En cualquier competición deportiva, fíjate que la palabra que aplicamos es competición deportiva, no es una colaboración deportiva. ¿Verdad? Ya. Fíjate qué idea más rara nos surgiría si dijéramos, vamos a hacer una colaboración deportiva. No, no se usa esa palabra, se usa competición deportiva. Solo hay competiciones deportivas en las que hay un ganador, solo puede haber un ganador, y si hay un empate, queda como mal, ¿no? Es como frustrante, ¿no? En los Juegos Olímpicos hay una medalla de oro y los demás, bueno, de plata, bronce, ya, pero son cosas menores, ¿no? Solo puede quedar uno. Siempre es todo eso, y toda esa inercia es la que nos impregna por todos lados, en el cine, en los deportes, en la tele, en los libros, todo está ahí, ¿no? Estamos súper programados con esto.
Fíjate que no hace mucho una amiga mía me dijo que estaba criando a su hijo para que no fuera de ningún equipo de fútbol. Ya sabemos que aquí el fútbol es el deporte rey y que Sí, estaba criando a su hijo para que no fuera fanático de ningún equipo, ni del Barça, por ejemplo, en este caso, o porque lo lógico sería que fuera del Barça, ni del Madrid, ¿no? Y a mí ujú, me extrañó porque yo pensaba, no, hay que ser de un equipo y hay que ser anti del otro, ¿no? Y es verdad lo que dices. claro. Exacto, ¿no? Y es verdad lo que dices de que nos educan en esta Sí, sí, sí. mirada, ¿no? De querer ganar y querer que el otro pierda, ¿no? Pierda. Sí, 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 sí. Entonces, cuando hablamos de éxito, entonces, ¿se puede ser feliz siendo exitoso? Porque parece que el éxito Mm, sea algo malo, pero me da la sensación que el problema es el significado que le claro. hemos dado a la palabra éxito, ¿no? A lo mejor deberíamos empezar a ver el éxito desde otro punto de vista, desde otra mirada, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, pues déjame que haga un apunte a lo que has dicho. Claro, lo lógico en el caso de tu amiga, que es catalana, es que su hijo sea el Barça. Sí. Claro. Claro, si tu amiga hubiera sido de Sevilla, pues lo lógico hubiera sido que fuera el Sevilla. Exacto. Por eso Y decía en este caso, claro, ujú. claro. Efectivamente. Sí, en mi caso, fíjate, mi padre no le gustaba el fútbol, entonces yo no fui educado en la cultura del fútbol. Y por lo tanto, gracias a eso también he podido vislumbrar estas ideas y escribir este libro, porque si yo fuera del Barça o del Madrid o del Atlético, entonces estaría en una contradicción interna, ¿no? Pero sí es verdad, es muy difícil, hay pocas personas que sean de 2 equipos de fútbol, pero cuando eres de uno tienes que ser de eso uno a muerte y todos los demás son enemigos, ¿no? Así que bueno, claro, por eso estamos ahí. Entonces, A sí, la pregunta realmente que te sí, sí, estaba sí. haciendo. Sí, Sí. sí, sí, la recuerdo, la recuerdo. Es verdad que hay muchas personas que son exitosas. Bueno, hay que distinguir, yo creo, para responder tu pregunta, hay que distinguir el éxito de lo que uno hace con el éxito del uno, del que lo hace, ¿no? Por ejemplo, me voy al mundo de la música porque yo soy músico, entonces fíjate que los músicos, si eres de una banda, puedes ser de cualquier otra banda. O sea, no, hubo una vez hace décadas una rivalidad ficticia entre los Rolling Stones y los Beatles. Yo era de los Beatles. Tú eras de los Beatles, pero Sí, seguro que te pongo Satisfaction y te gusta, y te claro pongo que sí. Angie y te gusta, Mm, claro. O sea, realmente era ficticia. En el mundo de la música no es un mundo excluyente. Es decir, puedes ser fan de todas las bandas que quieras. Te puede gustar el heavy, como a mí, y la música clásica, como a mí. O sea, y no pasa nada, ¿no? Pero en el mundo de la música tenemos a músicos que han triunfado mucho sus obras, pero ellos han sido súper desgraciados, ¿no? Por ejemplo, Amy Winehouse. Amy Winehouse, o sea, su obra es magnífica, su música sigue sonando, sigue siendo remasterizada y remezclada, y oyes sus canciones y dices, wow, qué voz, ¿no? Qué sentimiento, qué maravilla, qué éxito el de su obra. Sin embargo, ella como persona, un fracaso total. ya. Entonces, es importante discriminar estas dos cosas, distinguir muy bien el éxito de lo que tú haces con el éxito tuyo, que puede ser completamente distinto. Y sí, hay muchas personas que tienen éxito profesional, pero son personas desgraciadas. Entonces, es muy interesante hacer esta distinción. Es como muchas distinciones en la vida que no se nos han enseñado, pero que cuando las entiendes son muy iluminadoras. Por ejemplo, la diferencia entre religión y espiritualidad, que son dos cosas completamente distintas, aunque Ya. relacionadas. Pero hay gente que es muy religiosa y luego tú las ves y son cero espirituales, otras no, ¿eh? Otros además también son espirituales, y hay personas que son muy espirituales y son cero religiosas. Entonces, Mm. bueno, conviene ir separando cosas, porque si no, no entendemos la realidad, y no, si no entendemos la realidad, nos cuesta mucho más operar en esta realidad. Entonces, cuando hablas de cambiar la mirada del éxito, Mm, tú propones un nuevo término que sí, se llama microéxito. Y a mí me sí. me gustaría que nos hablaras un poco de lo que significa realmente este concepto, porque puede sonar a algo pequeño, a algo Mm, irrelevante, ¿no? Pero tú lo planteas desde un punto de vista mucho más estructural. De hecho, hablas de microéxitos como la unidad mínima de transformación. sí. ¿Qué significa todo esto? Sí, es difícil hablar de ello, porque fíjate que he tenido que inventar una palabra para hablar de ello, que esta palabra es microéxitos, que es la unión de dos palabras, algo que significa muy pequeño, micro, y algo que es el éxito que todo el mundo ha conocido. Pero
el éxito que todo el mundo ha conocido hasta ahora, el que se nos ha programado, tiene que ver mucho con el tamaño, como he dicho, con la validación externa, algo visible, envidiable, que se nos dice que es escaso, solo al alcance de algunos. Hay que esforzarse mucho. Hay gente que tiene mucha suerte y le toca la lotería, y entonces qué exitazo. Y hay gente que trabaja muy duro y entonces consigue alcanzar el éxito y tal. Este es el éxito tradicional, el validado externamente, envidiable, que cuesta mucho, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero el que yo trato, el que yo propongo es justamente el que no depende del tamaño. Pero fíjate que tú has dicho antes, porque lo tenemos aquí, ¿eh? Lo tenemos programado. Algo pequeño, insignificante. No, o sea, el tamaño. Mi madre siempre me decía, en el tarro pequeño está la buena confitura. Es decir, el tamaño y la importancia son independientes, no tienen por qué estar relacionados. Un microéxito es, en realidad, una oportunidad aprovechada para reactivar o desarrollar una de tus capacidades humanas, de las muchas que tenemos todos. ¿Vale? Por ejemplo, déjame que te dé algún ejemplo de qué es un microéxito. Un microéxito es que tú te propongas aprender algo y lo aprendas. Ese algo puede ser algo pequeño, ¿eh? No es voy a Claro. aprender Mm. sociología. No, esto es una carrera entera. O sea, pero puedes ir aprendiendo sociología a tu ritmo, ¿eh? Porque hoy en día la información está toda en internet, así que pues lo que no puedes aprender es cardiocirugía. No puedes aprender cardiocirugía a tu ritmo en internet. No, o sea, hay materias que están vetadas a este planteamiento. Pero un ser humano puede aprender cualquier cosa que se proponga fuera de estos ámbitos, ¿no? No vas a ser neurocirujano, ni cardiocirujano, ni físico cuántico, pero puedes aprender muchísimas cosas a tu ritmo. Puedes aprender una receta nueva en la cocina. Yo soy muy cocinillas, a mí me gusta mucho cocinar y además en el libro pongo algunos ejemplos, pero cuando yo me propongo voy a hacer una empanada gallega, pues eso, proponérselo, significa que estás confiando en que tú eres capaz de aprender cosas que no sabes. Haces una empanada gallega y te sale regular y dices, bien, la siguiente lo haré mejor. Esto, esto es un microéxito. Es decir, no te rindes, lo intentas, te das la oportunidad a ti mismo. ¿Cuánta gente hay, fíjate, que dice, no, es que a mí cocinar no se me da bien? Ya, pero ¿cuántas veces lo has intentado? Porque tú eres un ser humano, tienes ojos, manos, ¿no? Normalmente, ¿no? Puedes cocinar. Si tú tienes eso, puedes cocinar. No, es que se me da mal. ¿Cuántas veces lo has intentado? Es que una vez hice una paella y me salió mal. Claro, es que la paella es muy difícil. Hay que hacer 20 paellas para que te salga bien. Hay Claro. que... Entonces, este tipo de cosas en las que tú reactivas tus capacidades humanas y te empoderas a ti mismo y recuperas soberanías que no sabías que tenías y que has perdido, estos son los microéxitos, es decir, desarrollo humano, pero no grandes gestas, ¿no? Es como, mira, me haces pensar en el tema de estas conferencias que hay a veces sobre superación, ¿no? Superación. Y entonces, los conferenciantes que hablan de superación suelen ser personas que han pasado pues una situación súper épica, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando en los sobrevivientes del avión que se estrelló en los Andes, ¿no? Tan famoso, que de ahí salieron 2 conferenciantes internacionales que Sí, siguen hoy en día, décadas así es. después, Mm. dando conferencias por todo el mundo sobre la gran gesta de haber sobrevivido a un accidente de avión y tal. Claro, pero es que eso está muy lejos de la cotidianidad de todo el mundo. Tú escuchas una de estas conferencias sobre superación y claro, te están hablando de una superación enorme, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a estrellar alguna vez con un avión en los Andes en la nieve? Y vamos a tener que comernos a nuestros compañeros. ¿A cuántos? O sea, ¿a cuántos ayuda esto? ¿Qué podemos aplicar de lo que nos cuenta? Poco. En cambio, la superación puede ser una micro superación. Tú cada día te puedes superar a ti mismo. Claro. Bueno, supongo que Un para poquito. por este motivo has ideado la metáfora un poco de la lupa, ¿no? Porque Exacto. para ver esta ahora nos está mostrando Tengo, una tengo una lupa en lupa, mis manos. Sí, la la exacto. la Tengo una la lupa en mis llevas manos. siempre encima, seguro, Salva, para poder detectar, lo que es un microéxito de lo que no. Siempre está por aquí, siempre está Yo por aquí. te quería preguntar en este sentido, claro, la lupa nos ayuda a ver qué es un microéxito, ¿no? Seguro, pero ¿cuál es el primer paso para, dejar atrás, esas mira, lo voy a llamar macroéxitos, Ujú. para dejar Sí. atrás los macroéxitos y empezar a enfocarnos en estos Ujú. microéxitos y, sobre todo, a saber verlos
porque no los vemos muchas veces, ¿no? Pasamos por alto muchas cosas del día a día. ¿Cómo podemos verlo? ¿Cuál sería el primer paso? Sí. Bueno, pues te diría muchas cosas para responder a esto, pero Mm. todo tiene que ver con traer conciencia y presencia a nuestro día a día, porque resulta que vivimos unas vidas muy automatizadas. Es decir, estamos todos en unos flujos de que si el trabajo, las obligaciones diarias, las rutinas y todo eso nos va convirtiendo mucho en autómatas. Entonces los autómatas ejecutan una programación sin pensar y sin sentir gran cosa. En cambio, cuando traes conciencia a tu vida cotidiana, empiezas a fijarte en cosas y entonces cuando empiezas a descubrir la maravilla de todo lo que te rodea. Y ahí es donde están tus oportunidades, ¿no? La lupa, que tengo ahora otra vez en mis manos, es, es un símbolo de por dónde se empieza. ¿Cuál es una de las puertas para entrar en el flujo de pequeños logros que te puede llevar muy lejos y que son los microéxitos, ¿no? Una lupa nos ayuda a reconocer la importancia de las cosas pequeñas. Por ejemplo, fíjate, cuando éramos pequeños, todos alucinábamos con cualquier bichito, cualquier florecilla, ¿no? Con un caracol. Un ejemplo que pongo en el libro es un caracol. Yo de pequeño alucinaba con los caracoles porque eran muy lentos y entonces eran muy pacíficos y tenían unos ojos al final de unas antenas, ¿no? Y cuando le tocabas un ojo, ostras, la antena se metía para adentro y el ojo entraba dentro de la cabeza. Y esto me parecía alucinante, alucinante. Y a todos los que estamos viendo esta entrevista, recordaremos con una sonrisa de cuando éramos pequeños alucinábamos con esas cosas. Eso se llama capacidad de asombro. Y resulta que cuando éramos pequeños la teníamos al 100%, la capacidad de asombro. Todo era asombroso para nosotros, todo era alucinante. Cualquier piedrecita, cualquier mariposa, cualquier flor, cualquier árbol, cualquier objeto tenía una magia alucinante. Entonces, pensemos, ¿en qué momento fuimos perdiendo todo esto? Porque hoy en día, cuando ya somos mayores, la capacidad de asombro ha quedado súper reducida y solo nos asombramos con algunas cosillas, nada más, muy pocas cosas, ¿no? Pero tenemos la capacidad de recuperar esa capacidad de asombro. ¿Cómo? Recuperando la atención, la conciencia y trayendo conciencia y presencia a lo que hacemos. Por eso, una lupa, mira, un primer ejercicio que hacemos con una lupa, que yo propongo en el libro, además, es mirarnos nuestras huellas digitales. Yo me estoy mirando ahora las de mis dedos y estoy alucinando con los surcos y las espirales que hay aquí dentro y pienso, wow, tengo la maravilla de la naturaleza en las yemas de mis dedos. Lo mismo que cuando miro una mariposa digo, wow, qué pasada, pero qué maravilla, qué preciosidad, ¿no? Oye, es que llevo esa preciosidad natural en la yema de mis dedos. Es que yo, todo yo, mi cuerpo, mis ojos, mi boca, todo, mi piel, todo esto sigue siendo un milagro de la naturaleza, igual que un caracol cuando yo era pequeño, ¿no? Pero ahora de mayores estamos zombificados, digamos, ¿no? Vamos en automático por la vida. Así que, bueno, la primera manera de recuperar esas cosas es esto, es trayendo presencia y trayendo conciencia. Ahora que has hecho el ejemplo de los caracoles, Salva, me acabo Mm. de acordar de que lo que más me gustaba a mí, y ahora voy a hablar un poco de mí, solo un momentito, em, es cuando hacíamos las carreras de caracoles, ¿te acuerdas? Oh, Tú las carreras de hacías, caracol. claro, las Sí, carreras sí. de caracoles, que eran súper lentos, y yo me quedaba embobada ¿A que mirando sí? el rastro que dejaban de baba. ¿Te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo muchísimo. Sí. Nos podíamos pasar un cuarto de hora solo mirando cómo avanzaban y ya dejabas de pensar de si tu caracol ganaba, fíjate. Ya yo me quedaba ahí como embobada mirando la baba. Y tú en tu libro, perdón por este ejemplo, Dale, pero es que dale. No, me ha no, hecho me pensar encanta, mucho, me encanta. ha sido mi primera incursión a los microéxitos. Em, tú hablas también en el libro del sistema de recompensa. Es decir, Ujú. que todo esto también aporta muchos beneficios demostrables a nivel cerebral, ¿no? Claro. Hablemos ahora un poquito de esto que me acabas de Ah, preguntar, del cerebro, sus mecanismos. Efectivamente, el cerebro es una máquina biológica que viene sin manual de instrucciones y que es una máquina maravillosa. Entonces, como viene sin manual de instrucciones, pues no sabemos muy bien las capacidades que tiene ni hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ayudarnos a llegar, ¿no? Entonces, hay diversos mecanismos en el cerebro, pero uno de ellos, que es el que menciono en el libro, como decías tú, es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa funciona con neurotransmisores, que son unas sustancias que corren por el cerebro y que el cerebro segrega. Y entonces hay un neurotransmisor en concreto que se llama dopamina,
Y la dopamina es una pequeña molécula que nos produce satisfacción, placer. Entonces, cuando un niño pequeño, los niños pequeños, los bebés, esto se observa muy bien en los bebés. O sea, cuando los bebés, niños que tienen meses, 1 año, 2 años, que están empezando a jugar con esos juguetitos en los que tienen que coger una pieza cuadrada de color rojo y meterla por un agujero cuadrado, ¿no? Y son tercos y están intentándolo hasta que consiguen meter la pieza cuadrada en el... Y cuando lo consiguen, sonríen alucinados. Acaban de tener una descarga de dopamina. Es decir, el cerebro te premia cuando logras algo, cuando haces un pequeño logro, es decir, un microéxito. Entonces, Claro. la dopamina es una recompensa a tus microéxitos. Cada vez que tú en la vida haces algo que te desarrolla a ti, tu cerebro te recompensa. Y ese algo puede ser entender un concepto que no habías entendido antes. De repente, cuando lo entiendes, dices, ahora lo entiendo. Entonces, tu cerebro te está dando dopamina, te está haciendo sentir bien. Pero cuando ves a un amigo y entiendes lo que te está diciendo y sientes que le has ayudado porque necesitaba hablar contigo, esto es otro microéxito, porque tu cerebro te vuelve a dar otra pequeña descarga de dopamina. Y esto te va configurando cómo tú te comportas, porque a ti te gusta sentirte bien, ¿no? A nadie le gusta sentirse mal. Entonces, el sistema de recompensa justamente te encamina en direcciones que te hacen sentir bien, para que tú te vayas construyendo a ti mismo. Lamentablemente, este es el mismo sistema que usan las grandes tecnológicas para atraparnos en los móviles. Y ahora estoy mostrando mi teléfono móvil, ¿no? La gente que nos quedamos horas o que se quedan horas allí viendo vídeos de TikTok y tal, porque cada uno de esos pequeños vídeos te da una pequeñita descarga de dopamina. Entonces, es la misma dopamina. Podemos dejar que otros la usen para esclavizarnos o podemos usarla nosotros para desarrollarnos. Y esto es neurociencia práctica aplicada, sin Pero tú más. al principio de este podcast hablabas de que estamos programados, ¿no? Entonces, Sí. lo primero que tenemos que hacer también es desaprender y Claro, desprogramarnos, ¿no? Para volver a aprender. También comentas en tu libro que un pequeño microéxito podría ser tan sencillo como, o tan simple como estar presente en una conversación. sí, Ahora hablabas de que estamos ahí enganchados todo el día a los móviles y que incluso cuando estamos charlando con amigos, em, dejamos un momento la conversación y decimos, perdona un momento, es que me ha llegado un mensaje, ¿no? claro. Y ser capaces, capaces de dejar el móvil en silencio y estar con atención plena, súper presentes en esa conversación, también nos aportaría beneficios y a veces no somos ni conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, también Efectivamente. tenemos que desaprender mucho, ¿no? Claro, es que es un poco yo creo que donde se ve mejor esto que estamos hablando ahora, es cuando pensamos en la evolución que hemos seguido desde que éramos pequeños y teníamos la atención plena en cualquier cosa que nos llamara la atención y nos concentrábamos mucho, y cómo hemos evolucionado como adultos. No es que ya, digamos que ya nuestra atención está fragmentada y dispersa y nos cuesta mucho. Y esto se nota mucho hoy en día cuando tratamos de leer un libro y hace tiempo que no leemos un libro. Entonces, cuesta mucho volver a conseguir el nivel de presencia y concentración necesario para leer un libro. Porque como nuestro cerebro lleva años acostumbrado a el WhatsApp, el email, el teléfono, el no sé qué, Netflix. Entonces, esto es una de las soberanías perdidas, que menciono en el libro también, y una de esas capacidades humanas naturales que vamos perdiendo con el paso de la vida, porque la vida nos va arrollando y nos va arrastrando, y entonces perdemos esas capacidades que de pequeños las tenemos de manera innata. Así que un microéxito también, todo microéxito tiene que ver con recuperar alguna de esas cosas perdidas o desarrollar alguna de esas capacidades humanas, ¿no? Como estar presente en una conversación o, fíjate, te voy a poner un ejemplo musical, ¿no? Que además he experimentado esta última semana, ¿no? Esta última semana me cayó, digamos, en YouTube, me apareció una obra de música clásica eh, que me atrapó y que le presté atención de un modo inconsciente y al prestarle atención me hizo llorar. O sea, esta obra de música clásica me hizo llorar de emoción y dije, wow, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, lo que ha pasado simplemente es que como la música la solemos poner de fondo, no tiene el verdadero efecto que está pensada para tener sobre el ser humano. Es decir, Mm. los grandes compositores clásicos que compusieron aquellas cosas
querían hacernos sentir muchas cosas. Pero claro, si pones esa música de fondo no sientes nada, la magia desaparece. En cambio, cuando le prestas plena atención a una de esas obras, se convierte en una obra inmersiva y entonces sientes y experimentas muchas cosas. Puedes llegar a experimentar un éxtasis o una experiencia casi mística escuchando esas cosas, pero porque le prestas atención. Si no le prestas atención, no pasa. Puedes estar escuchando mucha música por ahí, pero nunca te va a producir esa maravilla que es capaz de producir. Y todo depende de esto, de tu atención, dónde la pones, ¿no? No, no, y parece que si pones atención y estás más pendiente de estos pequeños microéxitos, pues eso, ¿no? Que parece que estás más pisando y estás más presente en este mundo, ¿no? Que es algo que hemos Sí, perdido bastante. Pero tú, Salva, no te quedas solo en lo personal. También hablas un poco a nivel de organizaciones, de sociedad. sí. ¿Qué cambiaría a nivel de eso, de organizaciones y sociedad, si todos hiciéramos este cambio de chip y nos empezáramos a enfocar en, en- Mm. en lo bueno que nos pueden aportar los microéxitos? Ujú. Bueno, pues mira, como economista y especial, digamos, economista especializado en empresa, tengo mis grandes reflexiones sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde las empresas consideran que deben crecer constantemente. Una empresa que no crece siente que se está muriendo, ¿no? Que eso es intolerable, no crecer. Entonces todo el mundo desea crecer. Pero en un ecosistema, si usamos una perspectiva ecosistémica, ahora estoy usando palabras un poco de empresa, pero, y de biología, porque al final yo mezclo mundos, lo sabes, pero con una perspectiva más ecosistémica, un ecosistema está sano cuando está equilibrado. Y cuando está equilibrado significa que cada miembro de ese ecosistema tiene un tamaño más o menos fijo que puede fluctuar un poco. Pero la población de zorros y de venados y de conejos, para que el ecosistema esté sano, tiene que ser una población estable. En el momento en que los conejos se convierten en una plaga, porque consideran que tienen que crecer mucho como empresa, entonces desequilibran todo el ecosistema. Y entonces tenemos problemas por todos lados. Y esto es lo que sucede en el ecosistema económico humano en el planeta Tierra. Es decir, todas las empresas desean crecer, pero es que ya no se puede crecer. Que crezcas tú significa que yo debo de crecer. Y no todo el mundo puede crecer. Pero tenemos unos mecanismos que son las bolsas, que solo premian no la estabilidad de los ecosistemas, sino que solo únicamente premian el crecimiento. Entonces, todo viene de ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento es lo que se considera éxito en el mundo empresarial. Beneficios, pero no solo beneficios, más beneficios. O sea, más tener, más poseer, más. Y entonces, claro, las empresas más exitosas de este mundo ahora mismo, bajo este paradigma antiguo, ¿quiénes son? Pues Amazon, ¿no? Tesla, Microsoft, ¿no? Pero todas estas empresas en realidad también pueden ser entendidas un poco como depredadores globales, ¿no? Porque para crecer ellas han tenido que matar a muchas otras empresas, ¿no? Es decir, un Amazon, por ejemplo, que yo soy cliente de Amazon, ¿eh? Y además creo que es imbatible a nivel logístico, etcétera, pero Amazon ha destruido mucho empleo en otras empresas y en otras tiendecitas de barrio que han desaparecido porque estaba Amazon. Bueno, Mm. son estas reflexiones las que yo me hago y creo que si las empresas adoptaran un sentido no tanto de microéxitos, aunque también, porque al final es esa filosofía, ¿no? Sino un sentido de somos un ecosistema y tenemos que vivir todos juntos, entonces las cosas funcionarían de un modo distinto, el mundo sería más sostenible y no estaríamos mirando a los ojos al abismo como llevamos décadas mirando, pues con la contaminación de los mares, de todo el ciclo del agua, los microplásticos, todo esto. Todo esto no existiría si tuviéramos esta manera de pensar, yo creo. Pues qué pena. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Salva. La última pregunta. Si alguien se Venga. quedara solo con una cosa de este libro, aparte de comprarse una lupa, Ujú. ¿qué debería ser? Bien, bueno, es muy difícil decir una sola, ¿eh? Pero yo diría que primero, cada persona debería pensar cuál es su propia definición del éxito y perseguir la suya, no la que otros le han programado, ¿vale? Elegir una, decir, pues yo, para mí el éxito es, como me pasaba a mí cuando mis hijos eran pequeños, ahora yo estoy en la universidad, pero cuando mis hijos eran pequeños, para mí el éxito era
estar en casa a las 5 de la tarde, habiéndolos recogido del colegio, con lo cual ya todo el mundo estaba en casa, y yo poder ponerme en pijama y seguir trabajando en mis cosas en pijama. Esto era para mí el éxito, ¿no? Yo creo que primero cada persona debería elegir su propia definición del éxito. Y lo segundo que diría, por decir solo 2 cosas, porque podría decir 30, es que el éxito no es tanto una cuestión de tamaño, sino una cuestión de ritmo, ¿vale? Es decir, tú si cada día cocinas un poquito mejor, te convertirás en un cocinero súper exitoso, aunque nadie te conozca. Es decir, no necesitas una estrella Michelin, pero tú sabes que tú cocinas muy bien, porque te lo has currado cada día. Entonces, eso es un éxito, ¿no? Es decir, el éxito puede ser algo íntimo y secreto, y esto es lo que realmente te desarrolla y te convierte en un ser humano plenamente desarrollado, que esto es el gran éxito de la existencia, no el dinero, la fama, los cochazos. Eso no, esos son fantasmas que perseguimos inadecuadamente. Muchas gracias, Salva, por esta conversación tan inspiradora. La verdad es que a mí me ha inspirado muchísimo y ahora me voy ipso facto a comprarme una lupa. Ok, Nuria. Salvador López, pues autor de Microéxitos, publicado por Plataforma Editorial. Salva, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nuria. Nos vemos. Leer es vida. Un podcast de Plataforma Editorial.